Vamos a iniciar con la continuación de la farmacoterapia con antagonistas de los receptores de la histamina. La histamina es una molécula que tiene una gran cantidad de usos dentro del cuerpo humano. Es la responsable de los síntomas de inflamación, síntomas de alergia, erupciones, rash cutáneo, así como también de lo que es reacciones anafilácticas, pero también, entre sus muchas funciones, es la de promover la secreción de ácido clorhídrico en el estómago. Esta secreción de ácido clorhídrico, como ya lo vimos en la fisiología, es mediada por lo que es los receptores de la histamina. Es decir, el sistema nervioso manda la señal a las células enterocromafines o células endocrinas, las cuales van a ser estimuladas por el sistema nervioso central y estas células van a mandar histamina a lo que son las células parietales u oxínticas del estómago para que estas células secreten ácido clorhídrico. Tenemos que reconocer que hay dos tipos de receptores de histamina, los H1 y H2. Los H2 son los responsables del aumento de la secreción en el estómago. Y como nuestro tema es toda la enfermedad por reflujo gastroesofágico o la úlcera gástrica o péptica, nos vamos a abocar a lo que es el tratamiento farmacológico de lo que es la úlcera, no tanto para lo que es los síntomas de alergia, que pueden ser tratamientos similares, pero no es así. Entonces, el fármaco prototipo es la ranitidina. La ranitidina bloquea los receptores de histamina número 2 que se encuentran en las células parietales y por lo tanto, al momento de que los bloquea, estos ya no pueden ser activados, excitados por las, por la histamina y por lo tanto ya no se va a secretar ácido clínico. Existen otros parientes primos de la ranitidina como la cimetidina, pero la ranitidina tiene la ventaja de que se puede administrar una vez al día, es más potente y por lo general antes de acostarse. ¿Por qué? Porque el paciente por lo general va a presentar síntomas en la noche, reflujo, pirosis, lo cual va a ocasionar una disminución de la calidad leve. La duración de la curación de la úlcera va a tardar por lo general entre 4 a 8 semanas, por eso los tratamientos son de 30 días, 60 días. Cuando a una persona se le diagnostica enfermedad por reflujo gastroesofágico o se abrevia ERGE o úlcera péptica, los tratamientos son de 30 a 60 días. Por eso yo siempre hago el hincapié, y ustedes le tienen que hacer el hincapié a sus pacientes, que terminen el bendito tratamiento, porque por lo general el paciente se empieza a sentir bien a la semana, incluso a la segunda semana, y abandona el tratamiento. Cuando lo abandona, significa que aunque el paciente ya no sienta los síntomas, la úlcera aún no se ha curado. Por lo tanto, cuando suspende el tratamiento, hace que esa úlcera se vuelva a conformar y por lo tanto necesite de un nuevo médico. Luego los pacientes dicen, es que el tratamiento del doctor no me funcionó, no funciona su medicina, es que la de patente es mejor, ¿no? Pero fíjate cómo eso nada más es una técnica psicológica, porque obviamente si tú compras el omeprazol, la ranitidina, el superalfato de marca, pues vale 300, 500 pesos.
y por lo tanto pues lo vas a tener que acabar porque pues no vas a desechar o desperdiciar 300, 500 pesos. Mientras que el tratamiento con fármacos genéricos, pues incluso hasta lo puedes suspender a las 2 semanas porque no te molesta, no te duele gastar eso. Pero entonces, el fin de que se den tratamientos largos de 30 a 60 días tiene como fin la curación de las úlceras. No tanto la disminución de los síntomas. Sí, los síntomas es algo secundario, pero mejor evitamos la úlcera. Existen formas intravenosas e intramusculares de estos fármacos que por lo general se van a administrar cuando la úlcera es grave y causa sangrado de tubo digestivo o en pacientes que tienen riesgo de úlcera poliquística. ¿Sale? Entonces, ahora vamos a ver el siguiente grupo farmacológico, que es uno de los más famosos, más favoritos de todo el mundo. Prácticamente en cualquier receta viene este tratamiento y es la farmacoterapia con inhibidores de la bomba de protones. Entonces, si tú recuerdas la clase, existe un mecanismo intracelular para la síntesis de ácido clorhídrico. Y es decir, el paso de cloros desde la sangre hacia el interior del estómago. Por sí solo, el cloro es una molécula irritante. Sin embargo, necesita de tener un compuesto iónico ácido como lo es el hidrógeno para convertirlo en un ácido potente, específicamente ácido clorhídrico. Pero el ácido necesita el ingreso de hidrógenos al interior del estómago. ¿Y cómo pasa eso? A través del mecanismo que se llama bomba de protones. Es decir, la célula expulsa hacia el interior del estómago hidrógenos intercambiándolos con el potasio, como ya lo habíamos visto. Esta bomba, este requerimiento de intercambio de sustancias, de iones, necesita de energía, el famoso ATP. Entonces, ¿cómo va a funcionar el tratamiento con inhibidores de la bomba de protones? Como su nombre lo dice, fármacos que bloquean la bomba de protones. Si bloqueas la bomba de protones, por lo tanto, no va a haber hidrógenos que se agreguen a ese cloro que formen el ácido. La farmacoterapia con los inhibidores de la bomba de protones son fármacos excelentemente duraderos, muy baratos, muy a veces nobles y tienen una gran duración en el tiempo de acción. Entonces, son fármacos incluso tan buenos que en lugar de curar la úlcera gástrica en 2 meses, incluso lo pueden hacer en 4 semanas. Entonces, la sintomatología va a disminuir menos de 7 días porque prácticamente no está sintetizando ácido clorhídrico. Entonces, ¿cuáles son los fármacos más comunes? El omeprazol y el lansoprazol. Y el omeprazol y el lansoprazol
Son fármacos que se van a utilizar junto con antibióticos para erradicar el Helicobacter pylori si la causa de la úlcera fuera una úlcera por Helicobacter pylori. ¿Cuáles van a ser los efectos más comunes de los inhibidores de la bomba de protones? Van a ser cefalea, dolor abdominal, diarrea, náuseas y vómitos. Por favor, pronuncien cefalea de manera correcta. Yo he escuchado que pronuncian cefalea o cefalia. Es cefalea. También un efecto adverso que si bien pasa desapercibido es común, es la deficiencia de las vitaminas del grupo B. Porque las vitaminas del grupo B necesitan un fármaco, una molécula especial para poder ser absorbidas. Y si esa molécula especial no existe, que está siendo bloqueada por la bomba de protones, las vitaminas no se van a poder absorber, las del grupo B, y por lo tanto te va a causar una disminución de ese grupo, que ya lo vamos a ver en próximas clases, que tiene como función principal, entre muchas otras, la síntesis y conservación de células nerviosas. Entonces, ¿cuáles son los fármacos más comunes para la úlcera gástrica y la enfermedad por reflujo gastroesofágico del grupo inhibidores de la bomba de protones? El omeprazol. En el omeprazol existe la vía oral y la vía intravenosa. Tenemos desde 20 miligramos hasta 60 miligramos. En el hospital, yo personalmente he utilizado en pacientes con sangrado de tubo digestivo omeprazol en 80 miligramos en dosis única. Necesito suprimir prácticamente cualquier secreción de ácido clorhídrico para que mi paciente no se vaya a desangrar por esa úlcera o dejarla en infusión. Entonces, pues ya sabemos que el omeprazol en tabletitas, en capsulitas, pues es de 20 miligramos, incluso ya hay hasta de 40 miligramos. Eso depende de la importancia de la sintomatología del paciente. Pero cuando es intravenoso, porque ustedes se van a encontrar que prácticamente todas las indicaciones hospitalarias traen un omeprazol. Entonces, el omeprazol se tiene que diluir en 10 mililitros de su propio diluyente. Hay fármacos como el de PISA que traen el fármaco omeprazol y traen su propio diluyente, que es ácido cítrico. Entonces, ojo, mézclenlo con su propio diluyente, porque las características propias de ese fármaco, específicamente de ese laboratorio, hace necesario que su diluyente sea el específico para ese fármaco. Si el fármaco omeprazol no trae un diluyente, por lo general siempre va a ser solución salina. Por lo general, y subrayo, por lo general, solución salina, fluoruro de sodio o solución fisiológica, que es lo mismo, al 0.09%. Entonces, mezclas tu omeprazol, mezclas tu diluyente y lo vas a administrar de forma intravenosa lenta. Es decir, ya que tienes cargada tu jeringa de 10 mililitros, lo vas a pasar a través de la venoclisis, a través de la vía, en al menos 2.5 minutos. ¿Vale? Es decir, una velocidad máxima de 4 mililitros por minuto. Yo he visto gente que le mete los 10 mililitros en 10 segundos, en 5 segundos. No es así, ¿sabes? De forma intravenosa lenta.
siempre vean sus fármacos, sus cajitas. Hay fármacos que se tienen que administrar de forma rápida, hay fármacos que se tienen que administrar de forma lenta. Y también tenemos la forma de infusión intravenosa, en la que el omeprazol tiene que ser administrado como infusión intravenosa en un periodo de 20 a 30 minutos. Yo he dejado infusiones para 8 horas, para 24 horas, porque necesito que esa secreción del ácido gástrico esté suprimida las 24 horas del día. Entonces, el contenido de un vial, ya sea lo que te indique el médico, ya sean 40 miligramos u 80 miligramos, como a veces yo lo indico, esos 40, 80 miligramos los vas a diluir en 100 mililitros. Ojo, ya no es en 10, ya es en 100 de solución fisiológica o de solución glucosada al 5%. Y ahí va a depender del médico a cuánto va a caer la gotita, es decir, a qué velocidad de infusión va a caer o va a administrarse ese medicamento, ya sea en 30 minutos, en una hora, en 2 horas, o yo lo hago para 8 horas, 24 horas. Entonces, vean cómo este tipo de fármacos y en general, que es un fármaco muy noble, muy, valga la expresión, tonto, común, fuera de toda novedad, tiene características muy específicas para administrarse y, por lo tanto, tiene una característica muy especial de lo que es la forma de administración. ¿Sale? Entonces, existen otro tipo de fármacos como los antiácidos, que no son ni fármacos inhibidores de la bomba de protones y ni son fármacos eh, antagonistas de los receptores de histamina. Los fármacos antiácidos van a neutralizar químicamente el ácido gástrico y por lo tanto van a reducir una molécula que se llama pepsina, que recuerda que proviene del pepsinógeno, que recuerda que viene de las células principales y que recuerda que destruye proteínas, las metaboliza. Hay que tener en cuenta que este tipo de fármacos, los antiácidos, interfieren con la absorción de otros fármacos, antibióticos, hierro, fármacos para el corazón como la digoxina. ¿Vale? Los fármacos antiácidos por lo general son fármacos más de tipo para disminuir los síntomas, la sintomatología, no tanto para curar la úlcera o el reflujo gastroesofágico. Son muy económicos y prácticamente los venden hasta en las tienditas, pero son fármacos que debido a su bajo coste y baja efectividad tienen que estarse tomando de manera muy frecuente, incluso de 6 a 7 veces por día. Pero estos fármacos que son tomados de 6 a 7 veces por día es tóxico y es dañino para el cuerpo humano porque estás agregando elementos químicos que no debe de tener tu cuerpo en la normalidad. Entonces, ¿cuál es el esquema o la forma terapéutica más común para que una úlcera se cicatrice? Dependiendo del fármaco, ¿sale? Va a administrarse de 15 a 30 mililitros o de 2 a 4 comprimidos, tabletas, cápsulas, entre 1 o 3 horas después de los alimentos.
y a lactose. La dosificación diaria del antiácido tiene que aportar de 200 a 400 mil equivalentes de algo que se llama capacidad neutralizante. Es decir, esa cantidad de fármaco tiene que tener suficiente potencia para disminuir la acidez estomacal. Yo he conocido gente que se toma una cucharadita de Melox, dice, es que no me hace efecto. ¿Cuánto te estás tomando? Una cucharadita de Melox. Bueno, es que quizás por tu altura, por tu peso, tú no necesites una cucharada, tú necesitas tres. ¿Por qué? Por lo tanto, tú no tienes tanta capacidad neutralizante en una cuchara que en tres cucharadas. Pero ahí vamos a lo mismo. Si tú te pasas de la capacidad neutralizante, vas a suprimir la acidez estomacal y quizás los alimentos que tú pudieses tener en ese momento en procesamiento químico no se te puedan procesar y vas a ocasionarte un daño a la mucosa estomacal porque son alimentos que no han sido procesados. Entonces, los fármacos antiácidos, si bien son relativamente buenos, relativamente económicos, funcionales, pues la verdad han sido ya desplazados por los verdaderos fármacos como son los fármacos inhibidores de la bomba de protones. Y solamente se le va a usar para lograr alivio sintomático a corto plazo. Es decir, te estás tomando tu omeprazol y el médico te tiene que dejar 2 o 3 días un antiácido. ¿Sale? Pero antes de que pasemos a ver cuáles son los antiácidos, tenemos que detectar que hay dos tipos de antiácidos, los absorbibles y los no absorbibles. Los absorbibles son aquellos que por su propia composición química van a ingresar a lo que es el torrente sanguíneo por medios de absorción y puede que sus moléculas sean ocupadas por otros sistemas del cuerpo humano, incluso, por lo tanto, daño. ¿Cuáles son los ejemplos de antiácidos absorbibles? El bicarbonato de sodio, el carbonato de calcio, que por sus propiedades químicas alcalinas van a causar una neutralización rápida, completa. Pero como ya les dije, al ser muy alcalinos, van a producir o podrían producir en grandes dosis una situación química en el cuerpo que se llama alcalosis. Es decir, que el cuerpo, en lugar de estar en un equilibrio químico de 7, pase a tener un pH mayor a 7, 8, 9, 10, 11, 12. Por lo tanto, para evitar estas situaciones se tienen que utilizar por periodos breves. Entonces, como el Alka-Seltzer viene en forma de bicarbonato de sodio, ¿sale? Tiene una capacidad química específica de producir un burbujeo junto con el ácido cítrico y ácido acetilsalicílico. Profe, ¿no les causa duda, pregunta, por qué un fármaco que quiere evitar la acidez está acompañada por ácido, como el ácido cítrico y el ácido acetilsalicílico? Porque simplemente este tipo de ácidos no son tan potentes. Uno. Dos. Necesita tener cierto equilibrio ese compuesto alcalino porque si no también sería tóxico, causaría alcalosis. ¿Vale? Entonces, hay otros antiácidos como los no absorbibles
que están compuestos de metales, semimetales o compuestos que difícilmente se van a poder absorber a través del tracto digestivo, como el hidróxido de aluminio, el magnesio, que sin embargo tienen menos efectos adversos sistémicos, es decir, como no se absorben en gran cantidad desde el estómago al torrente sanguíneo, pues son más tolerables, ¿sale? Y porque no son absorbibles en el tracto digestivo, van a neutralizar más rápidamente el ácido gástrico. Es decir, ve cómo los grupos farmacológicos, si bien, como en todos los fármacos que les he enseñado, si bien todos los grupos farmacológicos sirven para algo, unos tienen unas indicaciones más específicas, otros tienen indicaciones más completas, otros sirven para una velocidad más lenta, otros sirven para tratar la enfermedad a más largo plazo, unos tienen efectos adversos más rápidos, más comunes, otros tienen efectos adversos más lentos, menos comunes. Entonces, las combinaciones de hidróxido de aluminio y hidróxido de magnesio, que son las más comunes, por ejemplo, el Melox, que es prácticamente la referencia a nivel mundial. El Melox es un compuesto de hidróxido de aluminio, hidróxido de magnesio y dimeticona. La dimeticona es un fármaco que promueve el rompimiento de burbujas a nivel intestinal, a nivel estomacal, y disminuye los gases estomacales. Tiene una propiedad tensoactiva, si ustedes tienen duda de qué es tensoactivo, búsquenlo porque es prácticamente el capítulo de un libro. ¿Sale? Las propiedades tensoactivas de una sustancia es evitan la formación de burbujas a grandes rasgos, a grandes rasgos. Un agente tensoactivo es eso. Y que separa las moléculas para que no puedan ocasionar gases. ¿Sale? O puedan separar las moléculas para que estas no tengan suficientes propiedades normales. Por ejemplo, si ustedes ven los jabones, por ejemplo, el ACE o cosas así, dice agentes tensioactivos y ingredientes, glicerina, etcétera. Pero en los jabones de polvo dice agentes tensioactivos, es decir, agentes que evitan la unión y separan moléculas para evitar la formación de otras nuevas moléculas con nuevas propiedades. Por eso, el jabón más agua lava la ropa, porque causa separación de las moléculas químicas que tú tienes en la ropa. O sea, no es por propiedad física, sino por propiedad química. Lo que hace el agua nada más es barrer la suciedad. La dimeticona es una sustancia, es un fármaco que tiene propiedades tensoactivas. Es decir, que evita que se junten moléculas de gas del estómago y por lo tanto no tengas gases estomacales. Pedí, unos pedí, ¿sale? Entonces, ve cómo, a pesar de ser un grupo farmacéutico, los antiácidos y los antiácidos no absorbibles y los absorbibles, el Alka-Seltzer, que viene por bicarbonato de sodio, ¿sale? Quizás le podría servir a un paciente con problemas de acidosis como un paciente renal. Que los pacientes renales tienen una gran carga de ácidos en su interior. Entonces, ¿a quién le darías un fármaco eh, como tal inhibidor de la acidez? Pues podría ser un bicarbonato de sodio a un paciente renal. Ojo, cualquier fármaco, aunque sea y suene benéfico para un paciente renal, es muy delicado, ¿eh? Porque recuerda que el riñón depura y elimina sustancias. Si tú le metes más bicarbonato del que debería, el riñón no va a poder eliminar ese bicarbonato. Entonces, les digo, hay que tener especial cuidado. Entonces,
Hay fármacos que mezclan incluso fármacos bloqueantes de los receptores de la histamina y antiácidos, ¿sale? So, entonces, los fármacos, por ejemplo, los más comunes como el bicarbonato de sodio, el bicarbonato de sodio pues, es por vía oral, no hay otra, ¿sale? Obvio, ojo, ojo, ojo. Hay bicarbonato de sodio que es intravenoso, ¿eh? Pero eso tiene otra indicación. Recuerden lo que les digo, los fármacos, independientemente de su nombre, pueden tener vías de administración diferentes y esas vías de administración diferentes pueden tener efectos farmacológicos diferentes. Si tú te tomas el bicarbonato de sodio para la úlcera, pues te va a disminuir las síntomas de acidez, de pirosis, de reflujo. Pero si tú te inyectas bicarbonato de sodio, vas a causar un desequilibrio hidroelectrolítico o si el paciente tiene un desequilibrio hidroelectrolítico y se usa en dosis terapéuticas, puedes llegar al equilibrio hidroelectrólico, es decir, llegar a un pH de 7. Entonces, si tú no tienes una tabletita de Alka-Seltzer y nada más tienes el bicarbonato de sodio que tiene ahí tu abuelita en una caja, puedes agarrar media cucharadita de ese bicarbonato de sodio, ¿sale? Lo echas en un vasito con agua y te lo tomas, ¿vale? 1 a 4 veces al día, dependiendo de tus molestias, ¿vale? El bicarbonato tiene la propiedad de formar gases, pero no gases de pedillos, como dice el meme, sino gases, o sea, gas, y por eso te puede causar distensión abdominal, eructos, flatulencias, pero las más raras, la alcalosis metabólica, retención de líquidos, edema y aumento del sodio, porque el bicarbonato de sodio, tiene una sal, es decir, aumenta la concentración de sal y eso es muy malo, específicamente a nivel cerebral. Entonces, ¿qué pasa cuando yo te apuesto que tú has tomado un Alka-Seltzer alguna vez, una sal de uvas y te lo has tomado y eructas, ¿no? Porque está ya teniendo esa propiedad fisicoquímica en ti. Por eso cuando tú la echas en el agua de nueva cuenta, salen las burbujitas, tiene esa propiedad fisicoquímica, ¿sale? Entonces, tenemos al hidróxido de magnesio solo, al hidróxido de magnesio con hidróxido de aluminio, la más común que es la Melox, hidróxido de magnesio y aluminio con simeticona o con su hermano dimeticona, y que pueden ser de 10 a 20 mililitros a demanda, es decir, cada 4 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo de la sintomatología del paciente, o incluso también vienen tabletitas, el Melox, de 2 a 4 comprimidos, ¿sale? Según tus molestias. Máximo, máximo 24 comprimidos al día. Porque si bien, aunque no se absorba o no se absorbe en gran cantidad, puede ser tóxico el aluminio. De hecho, el aluminio es tóxico en cantidades lelas, ondas, si llega a tener ingreso a nuestro cuerpo. Ojo, nuestros, nuestros cuerpos tienen pequeñas cantidades de metales, ¿eh? No se vayan a espantar. Entonces, la, los efectos adversos más comunes del Melo, de todos los hidróxidos, son diarrea, ¿eh? Náuseas, vómitos, retortijones. Como estás aumentando el magnesio, pues te va a causar hipermagnesemia, lo que te va a llevar a una arritmia. Existen otras formas de otras sustancias de antiácidos
¿sale? Como el malgadrato, que el malgadrato es una sustancia que ya se vende de manera comercial junto con otros fármacos como la simeticona, dimeticona, que el famoso Riopan, que puede ser en comprimidos o en suspensión. Yo he visto el más común en suspensión, ¿vale? Y se toman de 480 a 1080 miligramos o de 5 a 10 mililitros, que es lo mismo, ¿vale? Existen otro tipo de fármacos que son los protectores de la mucosa gástrica. Protectores de la mucosa gástrica. Como cuáles, uno que se llama sucralfato. 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 El sucralfato es un fármaco protector de la mucosa gástrica. Es decir, es una molécula que se une en el interior del estómago a las úlceras y forma o funciona como si fuera un compuesto de mojo extra para el estómago. Es decir, es una barrera de protección para el estómago extra. Las tabletas vienen por lo general de 1 gramo. ¿Y en quién va a estar indicado el sucralfato? En pacientes con úlcera gástrica, no por enfermedad por reflujo gastroesofágico, porque tú necesitas protegerte de la úlcera. El sucralfato funciona a nivel estomacal. Efectos adversos muy comunes del sucralfato, que vienen en tabletas, es náusea, diarrea, ¿vale? Y dolor abdominal. Por lo tanto, el sucralfato es un coadyuvante del tratamiento de la úlcera. Es decir, ve cómo voy a hacer yo una receta para un paciente con úlcera gástrica. Muy sintomática, es decir, el paciente ya prácticamente le duele todo el día. Vamos a iniciar con un fármaco protector de la mucosa gástrica como el sucralfato para que ya le deje de doler. ¿Sale? Una tabletita cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo del cuadro. 5 días, en lo que hace efecto mi omeprazol de 40 miligramos cada 24 horas por 30 días. En lo que se cura mi úlcera, que está siendo protegida por el sucralfato. Y si el paciente va a comer, ¿sabes qué, paciente? A los 30 minutos, junto con las comidas, te vas a tomar tu Melox para que esa secreción de ácido que vas a tener con los alimentos, ¿vale? Porque recuerda que tú al ver los alimentos el sistema nervioso se va a activar a las células enterocromafines o endocrinas y estas a su vez van a activar a través de la histamina a las células parietales y va a aumentar el ácido gástrico. Por lo tanto, vas a tomar una cucharadita de Melox, 2 cucharaditas de Melox, para que no te haga daño el pico de ácido gástrico. ¿Vale? 3 días nada más, 3 días. ¿Vale? Ve cómo utilizas todo un arsenal de fármacos que tienen una bendita misma indicación, pero para lo que sirven, para lo que fueron diseñados. ¿Sale? Hay gente que dice, no, que cada vez que me duele tengo la gastritis, así dice, me tomo mi sucralfato, que es una tabletota grandota, dice. Se me quita por 12 días, pero me la tengo que volver a tomar. Pues sí, pues es que ese tratamiento nada más, si bien su caja dice para úlcera gástrica, la forma de tratamiento, la terapéutica
terapéutica, la posología, es muy diferente. Se los debieron de haber enseñado en farmacología 1, que es la posología y que es la terapéutica. La posología es el estudio de las dosis. Posología, es decir, mi paciente cuánto de ese medicamento necesita, mientras que la terapéutica es muy diferente. La terapéutica es el uso de los fármacos para determinadas enfermedades. Es decir, la terapéutica, el tratamiento. Cosa muy diferente es la farmacología, el estudio de los fármacos. Ustedes en la enfermería estudian los fármacos, no estudian la terapéutica. Yo cuando estudié, yo llevé farmacología y yo llevé terapéutica, es decir, cómo se utilizan los fármacos. ¿Sale? Y el ejemplo más común es el que vemos ahorita con el bicarbonato de sodio. Ustedes están estudiando el bicarbonato de sodio, ¿vale? Y yo les estoy dando para qué funciona. Pero la terapéutica es cómo ese mismo fármaco sirve para muchas cosas en determinadas situaciones. Como les dije hace rato, que las pacientes que tienen acidosis, que son por lo general pacientes renales, y que los va a llevar a un estado de equilibrio en la sangre. Entonces, les vamos a dejar una actividad sobre completar un cuadro sinóptico de los antiulcerosos. El 97% de la información viene en los PDFs, que ya los tienen. Solamente tendrán que buscar 1, 2, 3 puntos nada más en, en sus investigaciones. ¿Sale? Si tienen dudas o preguntas, mándenlas al WhatsApp. No hay pretexto. ¿Sale? Estudien mucho. ¿No estamos bien?